Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que hemos venido hablando sobre las causas de los problemas ambientales. Decíamos que una de las causas de los problemas ambientales, en este caso, decíamos que era el CO2, el CH4, decíamos que era el CFC, que era el clorofluoruro carbonado, ¿no? Recuerden. Decíamos también que existen otras causas, en este caso, que provocan problemas ambientales. En este caso decíamos que la destrucción de la capa de ozono, decíamos que el uso, en este caso, de fertilizantes agrícolas, refrigerantes o compuestos de envases en spray reducen nuestra concentración del ozono. Recuerden que decíamos que como reduce la concentración de ozono, los rayos ultravioleta la atraviesan en mayor cantidad. Recuerden que decíamos que la función de nuestra capa de ozono era filtrar o disminuir la llegada de la luz ultravioleta a la Tierra. Pero nuestra capa de ozono empieza a reducirse porque utilizamos compuestos de envase en spray o refrigerantes o fertilizantes agrícolas, que son algunos de los ejemplos que, como mencionó, hacen que se reduzca nuestra capa de ozono. También hablábamos de la contaminación del agua y decíamos que las principales fuentes de contaminación pueden ser, en este caso, los vertidos urbanos de aguas residuales, pueden ser las actividades domésticas también, y también hablábamos de vertederos de residuos sólidos, ¿no? Como menciono, pueden ser vertidos urbanos de aguas residuales, pueden ser actividades domésticas, pueden ser vertederos de residuos sólidos. En cuanto a los vertidos industriales, las actividades agrícolas y la actividad pesquera, nosotros mencionábamos en este caso que también son fuentes de contaminación, ¿no? Como menciono, los vertidos industriales, las actividades agrícolas, la actividad pesquera también son fuentes de contaminación. En este caso, una de las catástrofes ambientales y humanas más importantes que nosotros mencionábamos, recuerden que decía y yo daba el ejemplo, que vivió en este caso en Japón. Recuerden que mencionaba que yo decía que los habitantes de Minatama en Japón vertieron vertieron aproximadamente unos 100, unos 200 por millones, ¿no? De metilmercurio en este caso. ¿Qué quiere decir esto de metilmercurio? Pues en este caso es un metal que contamina absolutamente todo nuestro río, el cual obviamente es ingerido a través de los mariscos, de las algas de la zona, y por eso hubo miles de personas afectadas en cuanto a la contaminación, recuerden, del agua, ¿no? Hablábamos también de la contaminación de los suelos. Y decíamos en este caso que el suelo es uno de los espacios en el que el ser humano ha influido de manera determinante con sus actividades económicas. Recuerden que decíamos que estas acciones a lo largo del tiempo han alterado física, química y biológicamente al suelo, provocando así el agotamiento, la desertificación y la desertificación, no, la desertización y la desertificación. Recuerden que mencionaba yo la desertificación y decía que es un proceso natural de una región debido al cambio de las condiciones morfológicas, ¿no?
Seguimos, ¿no? Decimos que la desertificación es un proceso natural de una región debido al cambio de las condiciones morfológicas, climáticas y ambientales del desierto, ¿no? Las causas en este caso son cambios en factores geológicos, dinámicos y astronómicos, pero por la acción humana con actividades, en este caso como la tala, el sobrepastoreo, la agricultura intensiva y otras, se ha agravado este problema, ¿no? En cuanto a la desertificación, en cambio, es la degradación ecológica por la que el suelo fértil y productivo se vuelve improductivo, porque en este caso se afecta la capacidad de producción y las causas principales son la deforestación, que provoca obviamente erosión y la destrucción de la cubierta vegetal, también que la sobreexplotación es también en este caso provoca la desertificación, ¿no? Eso en cuanto a la contaminación de los suelos, ¿no? Recuerden que estamos viendo las causas de los problemas ambientales y una de ellas en este caso es la desertificación y la desertización, ¿no? Tengo desertización y tengo desertificación. También hablamos de la deforestación. Recuerden que yo mencionaba que la deforestación es la pérdida de la masa forestal de un territorio determinado. Por ejemplo, en esta imagen, miren, tenemos absolutamente toda esta zona, toda esta masa forestal que ha perdido, miren, aquí tengo yo, miren, absolutamente todo lo que yo estoy colocando en amarillo, miren, toda la zona que yo tengo de amarillo es la pérdida de masa forestal en un territorio determinado. ¿Sí ven? Los principales procesos en este caso que han llevado a la deforestación son la explotación petrolera, la minería, la explotación de madera, el uso como material de construcción, la construcción de infraestructura, la explotación de bosques para la industria de papel y finalmente los incendios forestales. Uno de los mayores problemas es la expansión agrícola para los fines productivos de especies, en este caso como la teca, la palma africana, y el cambio del uso del suelo para agricultura de productos industrializados. Como menciona en este caso la deforestación, vuelvo y repito, es la pérdida de masa forestal de un territorio determinado. Los principales procesos que se han llevado a la deforestación, como mencionó, eran la explotación petrolera, la minería, la explotación de madera, también decíamos la explotación de los bosques para la industria de papel y también lo que provoca deforestación es los incendios forestales, ¿no? Continuamos ahora con la pérdida de la biodiversidad. En este caso, la biodiversidad comprende las especies vegetales, animales, microorganismos y la variabilidad genética que obviamente están presentes en ellos, además de los ecosistemas de los cuales forman parte, ¿no? Repito, hablamos en cuanto a la pérdida de la biodiversidad y mencionamos que la biodiversidad comprende las especies vegetales, animales, microorganismos y la variabilidad genética presente en ellos, además de los ecosistemas de los cuales forman parte. La pérdida de biodiversidad
se debe a varios factores. Esto en cuanto a la sobreexplotación de los recursos naturales sin permitir su reposición de manera natural. Otro factor de la pérdida de la biodiversidad es en este caso la pérdida de los hábitats de las especies, debido obviamente a, se podría decir un poco, debido a la deforestación, se va perdiendo estos hábitats de las especies, ¿no? Otro, otro factor es la contaminación del medio ambiente, seguido de la introducción de especies exóticas invasoras, que en este caso también tiene que ver con la pérdida de los hábitats de las especies, porque en este caso si nosotros introducimos especies exóticas invasoras, pues se va perdiendo los hábitats de las especies que son nativas del sitio en este caso, y por ello existe pérdida de biodiversidad, ¿no? Y otro efecto en este caso es el cambio climático. A través del cambio climático también podemos decir que, que existe pérdida de biodiversidad. Recuerden que las altas temperaturas, las temperaturas extremas, en cuanto sean altas o bajas, pues no están acostumbrados nuestra biodiversidad, ya sea como menciono a las altas temperaturas o a las bajas temperaturas, pero extremadas. Y por ello, en este caso, el cambio climático es es un factor, ¿no? Que también puede favorecer la pérdida de biodiversidad. Como menciono, los animalitos tal vez o los insectos, mariposas, pueden estar acostumbrados a un ambiente cálido. Y en este caso, debido al cambio climático, puede existir una baja de temperatura extrema. Y como ellas no están acostumbradas, pues se mueren, ¿no? Y por ello existe pérdida de biodiversidad. Por ello también le colocamos como, como factor al cambio climático. En cuanto a la contaminación del medio ambiente, también le colocamos como factor, porque un ejemplo en este caso de la contaminación del medio ambiente, podemos poner a que nosotros vamos a una selva en la cual estamos a través de un tour por la selva y obviamente vemos em, los animalitos que son endémicos de la selva. Y nosotros a través de la contaminación que podemos dejar residuos de comida o residuos, o podemos dejar plásticos, fundas de basura, etcétera, contaminamos el medio ambiente y por ello también puede existir pérdida, ya que se pueden los animalitos comer las fundas o tal vez en este caso lo que se degradan pueden emanar gases tóxicos y igual existe pérdida de biodiversidad. El otro factor que mencionábamos es la pérdida de las hábitats de las especies, en las cuales, como mencionábamos, debido a la introducción de especies exóticas o debido a a la contaminación o a la sobreexplotación de los recursos naturales, pues existe mucha pérdida de hábitat de estas especies. También un ejemplo de la pérdida de los hábitats de las especies puede ser al momento de talar los árboles, por ejemplo, aquí en esta foto, los, aquí en esta foto, por ejemplo, existen nuestros animalitos aquí en su hábitat. Y existe la tala de, de nuestros arbolitos y pues también se pierde, como decir un ejemplo, la casita de los animalitos que habitan en los árboles que han sido talados. Por ello, en este caso, pues existe la pérdida de las de los hábitats de las especies, ¿no? Pérdida de los hábitats de las especies. Vamos ahora a hablar sobre otro factor
que es el mal manejo de residuos. El crecimiento de la población humana está relacionado de manera directa con la producción de residuos que pueden ser, en este caso, urbanos o industriales. Los residuos urbanos son aquellos que se generan durante la actividad diaria. Y los residuos industriales, en cambio, son producidos por las actividades productivas. En este caso, son de varios tipos. Son de tipo inerte, de tipo tóxicos y peligrosos, de tipo sanitarios y de tipo agrícolas y ganaderos. En cuanto a los residuos urbanos, recuerden, mencionamos y hablamos del mal manejo de residuos. Como menciono, recuerden que el crecimiento de la población humana está relacionado de manera directa con la producción de residuos, que pueden ser urbanos o industriales. Urbanos, en este caso, ya que son aquellos que se generan durante las actividades diarias. Industriales, en cambio, son producidos por las actividades productivas y son de varios tipos. Son inertes, tóxicos y peligrosos, son sanitarios y son agrícolas y ganaderos. Tenemos, como menciono, en este caso, tres tipos, ¿no? El mal manejo de residuos, en este caso, eh, eh, pueden ser urbanos y pueden ser industriales. Urbanos, recuerden que menciono que son aquellos que se generan durante las actividades diarias, los residuos, en este caso que obviamente salen de de todas nuestras casitas, ¿no? Esos son los residuos urbanos. En cambio, los residuos industriales son producidos por las actividades, en este caso, y son de varios tipos, ¿no? Decíamos que son inertes, que son tóxicos y peligrosos, sanitarios y finalmente agrícolas y ganaderos. Estos son mis, mis tipos, en este caso, en cuanto a residuos industriales. Hablamos de residuos industriales inertes y decimos que son aquellos que no reaccionan para formar otros compuestos peligrosos. Un ejemplo de, de estos eh, compuestos son los escombros. Esto en cuanto a inertes. Inertes, recuerden que menciono que son aquellos que no reaccionan para formar otros compuestos peligrosos. Un ejemplo de los residuos industriales inertes son los escombros, ya que obviamente en este caso los escombros no reaccionan para formar otros compuestos peligrosos. Hablamos ahora de tóxicos y peligrosos, que es otro tipo de, de residuos industriales tóxicos y peligrosos y decimos que estos en cambio son inflamables, irritantes, nocivos, cancerígenos y corrosivos. En este caso, esos son mis residuos industriales, los tóxicos y peligrosos. Como menciono, nuestros residuos tóxicos y peligrosos son inflamables, irritantes, nocivos, cancerígenos y corrosivos. Los sanitarios, en cambio, los residuos sanitarios industriales, son generados por centros hospitalarios, ¿no? Su nombre mismo lo dice, sanitarios, generados por centros hospitalarios. Y finalmente los agrícolas y ganaderos, que son residuos potencialmente contaminantes que pueden inducir en el entorno. Los agrícolas y ganaderos, en este caso, son residuos potencialmente contaminantes que pueden incidir en el entorno. Ejemplo de estos agrícolas y ganaderos, pues pueden ser en este caso el CO2 que mencionábamos
que emana el CO2 del metano en cuanto a las heces de la vaca, en este caso no. Esos pueden ser agrícolas y ganaderos. Ejemplo, ¿no? De residuos contaminantes que pueden incidir en el entorno. Recuerden que el metano también es un gas que contamina nuestra atmósfera, ¿no? Y finalmente hablamos a derrames de petróleo. El impacto que causa de manera inmediata es la fijación de una película en la superficie. Miren, aquí tengo yo un ejemplo de un derrame de petróleo. Miren cómo forma una película en la superficie. Y en este caso, esta película que forma impide la entrada de la luz normal. Miren, aquí tengo yo como mencionó el impacto que causa de manera inmediata es la fijación de una película en la superficie. Miren, aquí tengo yo la fijación de una película en la superficie. Recuerden que esta película puede ser terrestre o puede ser marina. Esta película impide la entrada de la luz normal. Posterior a ello, existe una contaminación aguda que puede llevar incluso a la muerte de los organismos. Esto debido a la composición tóxica que tiene mi petróleo, ¿no? Recuerden que también que a largo plazo causa daños en los sistemas de los organismos. Este petróleo, ¿no? Al momento, si existe un derrame de petróleo marino, pues puede ser más daño en este caso a los sistemas pues, de los habitantes marinos, ¿no? Porque recuerden que ellos pueden ingerir el petróleo y nosotros a través de ellos también podemos consumir el petróleo. O en el caso del derrame de petróleo terrestre, pues las plantitas pueden absorber este petróleo. Si tal vez son plantitas productoras, pues esas producciones, puede ser tomate, puede ser maíz, puede ser cualquier otra plantita de producción, puede ser duraznos, manzanas, etcétera, pues como absorbe en este caso el petróleo, nosotros también podemos ser los afectados, ya que recuerden que causa daños en los sistemas de los organismos, ¿no? Podemos estar afectándonos debido a estos derrames de petróleo. Estos derrames de petróleo suelen ser más populares, se podría decir, en el oriente, ¿no? Ya que ahí existen más eh, usos, en este caso, de petróleo, ¿no? O en la costa. Ahí también no existe hasta las petroleras en las cuales pueden existir tal vez un derrame en alguna tubería y ahí perjudicar a todos los que habitan en el hábitat donde está el derrame de petróleo, ¿no? Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. Listo. Recuerden entonces que hoy hemos hablado sobre la pérdida de la biodiversidad
y decimos que se deben a varios factores, ¿no? En este caso, debido a la sobreexplotación de los recursos naturales y de también interrumpir su reposición de manera natural, también se debe debido a la pérdida de los hábitats de las especies, a la contaminación del medio ambiente, a la introducción de especies exóticas invasoras y a los efectos ocasionados por el cambio climático. Recuerden también que hablamos del mal manejo de residuos y decíamos que el crecimiento de la población humana está relacionado de manera directa con la producción de residuos. Y recuerden que decíamos que pueden ser urbanos y pueden ser industriales. Urbanos decíamos que son aquellos que se generan durante la actividad diaria. Industriales, en cambio, decíamos que existen varios tipos. Existen tipo inerte, tóxico y peligroso, sanitario, agrícola y ganadero. En cuanto a mis inertes, nosotros decíamos que son aquellos que no reaccionan para formar otros compuestos peligrosos y dábamos el ejemplo de los escombros, ¿no? Hablábamos también de tóxicos y peligrosos y decíamos que son inflamables, son irritantes, son nocivos, cancerígenos y corrosivos. Hablábamos de los sanitarios y decíamos que en cambio ellos son generados por centros hospitalarios. Hablábamos de agrícolas y ganaderos y decíamos que son residuos potencialmente contaminantes que pueden incidir en él. Hablábamos de derrames de petróleo también y decíamos que en este caso el impacto que causa de manera innata es la fijación de una película en la superficie. Recuerden que esta superficie puede ser terrestre o puede ser marina. Recuerden que mencionábamos que esta película de derrame de petróleo impide la entrada de la luz normal y posteriormente existe una contaminación aguda que puede llevar incluso a la muerte de los organismos, esto por la composición tóxica del petróleo, ¿no? Listo. Y decíamos también que a largo plazo causa daños en los sistemas de los organismos, ¿no? A largo plazo. Y listo. Tal vez alguna duda, alguna pregunta. Listo. Entonces nos quedaríamos hasta aquí, ¿no? El deber, voy a subirle a la plataforma. Igual va a existir en este caso, el deber consiste de dos preguntas. Una pregunta van a colocar en la tarea uno y otra pregunta en la tarea 2, ¿no? Dicho esto, terminamos entonces, ¿no? Con la clase del día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta luego con todos.